diafragma y profundidad de campo. ¿Qué significan estos términos? Ahora te lo explico. Hola y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es David Cucalón. En el vídeo anterior estuvimos comentando lo que era la exposición y también introdujimos el concepto de diafragma. ¿Qué es el diafragma? Bien, es una abertura mecánica que tienen todos los objetivos, que su función es regular la cantidad de luz que llega al sensor. Se identifica por la letra F y un número. Si el número es más pequeño, muy pequeño, significa que el diafragma está muy abierto y que entra más luz. Si por el contrario este número es alto, el diafragma estará más cerrado y entrará menos luz. Va al revés un poco de la lógica, cuesta acostumbrarse, pero es cuestión de práctica. Miremos un ejemplo. Aquí tenemos tres imágenes. Es la misma toma con diferentes diafragmas. Empezamos de un diafragma más cerrado a uno más abierto. A medida que hemos ido abriendo el diafragma, entra más luz a la imagen. Entonces, ¿el diafragma solo sirve para controlar la cantidad de luz? No, nos permite controlar la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Es la proporción de imagen que tiene foco. Si una imagen tiene mucha parte enfocada, diremos que hay mucha profundidad de campo. Si por el contrario solo es una pequeña parte que tiene foco, diremos que hay poca profundidad de campo. Esta herramienta, ¿por qué es muy útil en fotografía? Porque en una imagen lo que más destaca, lo que más llama la atención son las partes enfocadas. Por tanto, con este mecanismo podemos ayudar a centrar la vista en un elemento en concreto. Dependiendo del tipo de imagen que queramos, podemos elegir entre poca o mucha profundidad de campo. Luego veremos ejemplos para entrar en materia. La profundidad de campo, ¿de qué depende? Depende de 4 factores: diafragma, distancia focal, dónde enfoquemos y tamaño del sensor. Primero, el diafragma. A diafragmas muy cerrados tendremos mucha profundidad de campo. En cambio, a diafragmas muy abiertos tendremos profundidad de campo muy pequeña. Veamos estas tres imágenes, la misma toma con diferentes diafragmas, siempre enfocando al primer plano. La primera a f16, vemos que hay bastante zona enfocada. La siguiente a f8, el fondo ya empieza un poco a desenfocarse. Y a f2.8, el fondo está muy desenfocado. Fijémonos que a medida que abrimos el diafragma, el sujeto principal, donde hemos enfocado, gana protagonismo. Para eso sirve la profundidad de campo. El segundo concepto es la distancia focal. Es un parámetro de los objetivos que se mide en milímetros. A distancias focales muy pequeñas obtendremos mayor campo de visión. En cambio, a distancias focales más elevadas obtendremos menos campo de visión y con ello podremos acercarnos a un elemento en concreto. En futuros vídeos esto lo trabajaremos con más calma. La idea es que la profundidad de campo se ve afectada. Cuando tenemos distancias focales pequeñas, tendremos más profundidad de campo, más zona enfocada. En cambio, si usamos distancias focales mayores, obtendremos menos profundidad de campo. El tercer punto es dónde enfocamos. Si enfocamos muy de cerca, vamos a tener poca profundidad de campo. Si por el contrario enfocamos un poco más lejos, podemos obtener mayor profundidad de campo. Y el cuarto punto es el tamaño del sensor. Si tenemos un sensor mayor, tipo full frame por ejemplo, vamos a poder conseguir profundidades de campo más pequeñas, cosa que puede ser muy útil en retratos. ¿Cuándo elegiremos poca o mucha profundidad de campo? Vamos a ver unos ejemplos. La primera imagen que vemos es un paisaje. Se tomó a f13 para obtener detalle en la máxima parte de la escena. Ahora una imagen con poca profundidad de campo. La idea era resaltar los pomos que estaban a la izquierda y usamos un diafragma muy pequeño, 2.5, y enfocamos sobre los pomos. Ahora veamos una fotografía hecha con gran angular. Es una fotografía nocturna que se hizo a f4. Fijémonos que, a pesar de que la abertura es grande, el diafragma es grande, hay bastante foco. ¿Por qué? Porque enfocamos a lo lejos.
En cambio, en la siguiente imagen usamos un diafragma AF5 y enfocamos encima de la hoja. ¿Qué conseguimos con ello? Conseguimos que, aunque también sea hecha con un gran angular, conseguimos que la hoja esté en foco, pero el resto no. Como vemos, la profundidad de campo no solo depende de un factor, sino depende de los cuatro combinarlos a la vez. Muchas gracias por vuestra atención, espero que el vídeo os haya gustado. Os invito a comentar sugerencias, críticas, opiniones y también me sigáis en mis redes sociales. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle al like. Gracias y hasta pronto. Adiós.